Ok, entonces en un inicio para poder calcular áreas, lo que hacían los matemáticos cuando se les dificultaba y no había una fórmula en figuras que eran amorfas, por ejemplo, un terreno como este, era dibujar dentro de las figuras conocidas, por ejemplo, como un rectángulo, un cuadrado, un triángulo. Se las ingeniaban para poder dibujar figuras de las que sí se pudiera calcular el área y de esta manera poder encontrar el área de la figura. Esto de azul es lo que se conoce como una figura amorfa. Amorfa significa sin forma conocida, ok, comúnmente, sin forma. Entonces, estas figuras de adentro les ayudaban a calcular el área. Como vieron ustedes en el aula invertida en sumatorias de Riemann, la forma como calculaban el área era con trapecios, con rectángulos. En este caso, en aula invertida ustedes lo hicieron con rectángulos dibujados dentro de la figura. Imaginemos que tenemos estos dos rectángulos con los cuales pretendemos calcular esta área, la que está dentro del semicírculo, delimitada por el color azul. Si se fijan, esta área no sería exacta, traería margen de error porque está haciendo falta tomar en cuenta esta área y esta y esta, y está sobrando esta pequeña. Entonces el área no sería exacta. Sin embargo, ellos vieron que si, por ejemplo, hacían más rectángulos, vamos a suponer que hago más rectángulos, en este caso yo estoy haciendo rectángulos que peguen en la derecha en la función, ¿ok? Entonces voy a seguir así. Voy a hacer aquí otro rectángulo que pegue en la derecha en la función y con eso voy a ayudar a que esta área que no estaba siendo tomada en cuenta, por lo menos ya se tome en cuenta algo de ella, ¿ok? Entonces aquí ya tomaríamos en cuenta esta parte del área. Un poquito chueca ahí la línea. Igual acá, si yo dibujo otro rectángulo aquí, entonces yo ya puedo hacer que se tome en cuenta esta área. Y si dibujo otro rectángulo aquí, voy a hacer que el área que no estaba siendo tomada en cuenta ya se tome más. Y si, por ejemplo, yo dibujo un rectángulo aquí, voy a hacer que el área que no se estaba tomando en cuenta, que era esta, ya se tome en cuenta. Entonces, si se fijan, el margen de error disminuye conforme yo hago más y más y más rectángulos. De tal manera que en todos los rectángulos, obviamente la forma de calcular el rectángulo, como lo vieron en aula invertida, era multiplicar base por altura, que es la fórmula que ustedes conocen desde primaria, donde a la base le vamos a llamar delta X y todos los delta X valen lo mismo porque el aula invertida que ustedes vieron, los anchos de los rectángulos medían lo mismo. Sin embargo, sí podrían medir distinto, así como yo lo estoy haciendo aquí, ¿ok? También podrían medir distinto. Pero vamos a suponer que miden lo mismo y le vamos a llamar delta X. Y la altura de los rectángulos se daba encontrando cuánto vale Y en este lugar. Imaginemos que vamos a calcular cuánto vale Y si esto es X. Suponemos que X aquí vale 1 y queremos saber cuánto vale Y. Es algo así como que en tu tablita que tú hacías para graficar, pusieras si X vale 1, cuánto vale Y. Y la forma de calcular Y es sustituyendo el X aquí, como lo hacías en cálculo diferencial. Entonces sería 1 al cuadrado por menos 1, más 4 es 3. Y eso te daba el valor de la Y que iba de este lado, ¿ok? Y entonces el valor de la Y en este punto es 3 y por eso podías saber que de este punto al eje X había una distancia de 3. Es decir, la altura del rectángulo era 3. De esta manera tú calculabas esta altura del rectángulo. La altura que está aquí se calcula de esa manera, sabiendo que si X vale tanto, ¿cuánto vale Y? Sustituyéndolo en la función. Por eso necesitamos que pegue en la función un punto del rectángulo, el que tú quieras, el de la derecha, el de la izquierda, el del centro, cualquier punto de esta línea que pegue en la función, porque con eso podríamos conocer la altura, ¿ok?
y al conocer la altura del rectángulo y la base, pues ya nada más multiplicamos y obtenemos el área. Es decir, el área del primer rectángulo sería la altura, que sería sustituir este x en la función, que la forma de indicar que sustituyes un x en la función es poniendo f de x. Entonces las alturas son f de x, ¿ok? Sustituir el x en la función da la altura, multiplicado por el delta x, que es la base, nos daría el área del primer rectángulo, hablando del delta x1 y obviamente del f de x1, ¿verdad? Aquí sería el x también 1. Algunos autores le llaman x asterisco, ¿ok? Y luego lo sumamos con el área del siguiente rectángulo, que sería exactamente lo mismo, la función, pero ahora el x es el x2 en el que nos estamos basando, y la altura sería delta x2. Y así sucesivamente lo haríamos hasta el rectángulo n, hasta n número de rectángulos, hasta llegar al rectángulo n, que es el último rectángulo, al cual le vamos a llamar a la x xn, y al delta le vamos a llamar delta xn. Y entonces esto se puede escribir como una sumatoria, porque si ustedes observan, lo que se está sumando básicamente es lo mismo. Entonces podríamos trabajar esto como la sumatoria de todos los f de x delta x, y le vamos a poner aquí un subíndice k, desde que k vale 1 hasta que k vale n, ¿ok? Hasta que k toma el valor de n. Las sumatorias se trabajan así, van sumando desde que k vale 1 hasta que k vale n, y esta k va sustituyéndose por 1, por 2, por 3, por 4, y así sucesivamente, ¿ok? Veamos, por ejemplo, lo que es una notación de sumatoria, que viene siendo esta. Esta letra se llama sigma. Este es el límite inferior, empieza desde que k vale 1 hasta que vale 3, y significa que esta expresión matemática se va a ir repitiendo, y k va a empezar con el valor de 1, que es el límite que marca inferior aquí, y va a llegar hasta que k vale 3, yéndose de entero en entero. Entonces, si se fijan, tenemos la expresión con 1, la expresión con 2 y la expresión con 3, es decir, 2 por el valor de k cuando k vale 1, aquí está, más 5, que es esta expresión, y luego de ahí la k vale 2 y luego 3, y la sumatoria de esto, el resultado es 27, eso es una sumatoria, ¿ok? Entonces, cuando yo voy a sumar la misma expresión matemática, también puedo irme a resumirlo en una sumatoria, o al revés, tener una sumatoria y luego desarrollar esa sumatoria del límite inferior que me marca al límite superior que me marca. Eso es una sumatoria. Otro ejemplo de sumatoria lo tenemos aquí, nada más que ahora la variable es j, desde que j vale 0 hasta 2. Entonces, y la j está como exponente y está aquí como base. Se va a ir sustituyendo aquí la j y acá la j, primero empezando con j vale 0. Entonces, si ven, aquí la j vale 0 y acá 0. Después, el siguiente entero es 1, y aquí está 1, y aquí está 1, y el siguiente entero es 2. Aquí hay 2 y aquí hay 2. Y la expresión matemática se repitió con 0, se repitió con 1 y se repitió con 2, ¿ok? Lo demás pues queda igual porque son constantes, el menos 1, el más 1, el menos 1 de aquí y el cuadrado que está aquí, ¿sale? Se desarrolla y se entrega el resultado, eso es una sumatoria. Entonces aquí va a empezar desde que k vale 1 hasta que k vale n. Primero k va a valer 1, si se fijan aquí vale 1, la k está aquí y está acá. Luego va a valer 2, luego va a valer 3, 4, 5, hasta llegar al número n, desconocido. Que se supone que entre más números de rectángulos existan, el área va a ser más exacta.
por eso se buscaba que la cantidad de rectángulos fuera lo más posible por los matemáticos. Y como ya existía la operación de límite, decidieron que si le calculaban el límite a esta función cuando el número de rectángulos fuera infinito, entonces iban a encontrar el área exacta. Es decir, buscando que el número de rectángulos fuera lo más grande posible para tener el menos margen de error y se cubran todas estas áreas que no se cubren, ¿de acuerdo? Entonces, de tal manera que tenemos entonces que cuando el límite de cuando n tiende a infinito, el número de rectángulos es un número infinito y por lo tanto las alturas multiplicadas por las bases, estas áreas sumándose de rectángulos, van a dar el área exacta de la figura, ¿ok? O lo que es lo mismo, haciendo que delta x tienda a 0, que delta x viene siendo el ancho este. Entre más rectángulos tengo, el ancho se vuelve más y más y más pequeño, ¿ok? Porque se va haciendo más y más y más pequeño. Si se fijan aquí, si yo parto este rectángulo en dos, entonces el ancho se vuelve la mitad, por eso se hace más pequeño. Entonces, o que el ancho tienda a 0 o que el número de rectángulos tienda a infinito. Y esto que tenemos aquí es lo que se le llamó la integral. Y es como se calculaba la integral antiguamente. De esta manera se calculaba la integral antiguamente, ¿ok? Con límites, mediante límites. Eso era calcular una integral a pie. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a calcular esa integral a pie de los 32 métodos que existen, porque vamos, nosotros podríamos calcular las áreas de los rectángulos con anchos iguales y anchos diferentes. Y eso nos crea dos métodos. Pero aparte, yo puedo decidir poner la altura en la derecha, en la izquierda, en el centro o donde yo quiera arbitrariamente. Y entonces son 4 métodos más por 2 métodos que ya existían. Esos 4 en cada uno de los 2 métodos que ya existían hacen que sean 8 métodos, ¿ok? También podríamos manejar una metodología con is, de forma mecánica, o una metodología tratando de que ustedes comprendan qué están haciendo, y entonces ahí ya creamos 2 metodologías. Por los 8 métodos que existen se vuelven 16 métodos. Aquí lo más importante es que de todos los métodos que existen, nosotros vamos solamente a trabajar con un método, que es el de por la derecha y buscando el método de comprensión para ustedes, ¿ok? Colocando la altura a la derecha siempre, ¿de acuerdo? Entonces nuestra fórmula a seguir obviamente va a ser esta. Vamos a empezar calculando el delta x de nuestros rectángulos o el ancho de nuestros rectángulos. Por ejemplo, aquí para calcular el delta x de nuestros rectángulos, bueno, nosotros sabemos que el área que vamos a calcular empieza en 0 y termina en 1, ¿ok? Entonces, como sabemos que va a empezar en 0 y va a terminar en 1, tenemos que calcular qué distancia hay de 0 a 1. Si yo tuviera una distancia, por ejemplo, de 4 hasta 20, la distancia de 4 a 20 sería 16, es decir, el de la derecha menos el de la izquierda. Por eso es que la fórmula para el delta x es el de la derecha menos el de la izquierda, donde el de la derecha le vamos a llamar b, y al de la izquierda le vamos a llamar a, y sería b menos a, y esa nos daría la distancia total, y esa distancia la vamos a dividir entre la cantidad de rectángulos que quieramos. Si nosotros sabemos que esta distancia mide 20 unidades, por ejemplo, en este caso 16, la de acá, y queremos rectángulos, y queremos 8 rectángulos, pues sería 16 entre 8, y cada rectángulo mediría 2 unidades, ¿de acuerdo? Entonces siempre va a ser entre el número de rectángulos, pero como el número de rectángulos va a ser un número infinito, cuando usemos la fórmula nosotros no vamos a sustituir la n, sino que vamos a manejar n en lugar del infinito, para no tener problemas con el símbolo del infinito. Hasta el final, cuando calculemos el límite, sustituimos por infinito.